Chloe, la estrella de Alice, tuvo un accidente de coche y mi marido fue quien la llevó al hospital. Su útero sufrió graves daños, lo que la puso en riesgo de infertilidad o de morir desangrada. Exigió que yo la operara, diciendo que prefería morir de agonía. En mi vida anterior, aunque sabía que ella y mi esposo tenían una aventura, cumplí con mi deber profesional como médico y me operé. La operación fue un éxito, pero después, ella se quejó sin parar de dolor abdominal y lanzó una campaña de desprestigio en línea acusándome de falta de profesionalidad. Me costó el trabajo, mi familia me repudió y, finalmente, me llevó a cortarme las venas en un ataque de depresión. Mientras tanto, ella caminó sobre mi cadáver para estar con mi esposo, al aire libre. Reconfortada, miré a la mujer frente a mí y señalé otro quirófano donde esperaba otra paciente. Esta cirugía es igual de crítica. Tendrás que buscar a alguien más. Su procedimiento fue de altísimo riesgo. Ahora sus únicas opciones eran trasladarla a otro hospital o quedarse aquí y esperar a morir. Doctor, por favor, tiene que salvarla. Es tan joven que no puede perder el útero. Mi esposo, Mark, llegó desesperado al hospital, con Chloe ensangrentada en brazos. Cualquiera que no lo supiera habría pensado que era su esposa. Pero la esposa de Mark soy yo. Soy la protegida del ginecólogo más reconocido de este hospital, y también soy médico aquí. Mi mentor se jubiló el mes pasado, lo que significa que en cuanto a cirugía ginecológica, ahora soy la máxima autoridad. Mark me había recogido del hospital varias veces, así que todos mis compañeros lo reconocieron. Por eso, en cuanto llegaron, un compañero que no soportaba verlo me envió en secreto un vídeo de la escena a mi teléfono. Añadió, la mujer se aferraba a su mano, llamándolo cariño y rogándole que la salvara. Deberías prepararte. Aunque ya había pasado por esto una vez, mis ojos aún se llenaron de lágrimas ante la bienintencionada advertencia de mi colega. En mi vida pasada, cuando Chloe me acusó falsamente de arruinar la cirugía deliberadamente por resentimiento personal, estos mismos colegas me defendieron. Pero la ola de trolls en línea contratados para atacarme fue demasiado grande y sus comentarios de apoyo fueron rápidamente silenciados. Gracias por el aviso, dije rápidamente. Mi colega echó un vistazo hacia urgencias y se apresuró a decir, oh no, parece que la van a trasladar a tu departamento. Si es una cirugía ginecológica, podría ser tu turno. Están subiendo al ascensor. Probablemente deberías desaparecer. Le preocupaba que hiciera algo imprudente si me encontraba cara a cara con ese canalla y su amante, poniendo en peligro mi próximo ascenso. Fruncí el ceño porque justo en ese momento se abrieron las puertas del ascensor. La paciente que sacaban era Chloe. Y justo a su lado estaba mi esposo, Mark, con aspecto completamente angustiado. En cuanto levantó la vista y me vio, bajó la mirada instintivamente. Pero Chloe, tumbada en la camilla, se incorporó de repente, ignorando a la multitud de médicos y enfermeras que corrían hacia ella. Miró más allá de todos ellos y me señaló directamente. He oído que es la protegida del mejor ginecólogo. Quiero que me opere personalmente. La noticia del accidente de coche de Chloe ya estaba en internet. Alguien la había grabado cuando la llevaban en ambulancia al hospital y lo publicó en línea. Ahora todo el mundo estaba pendiente de esta cirugía. La reputación de nuestro hospital estaba en juego. El vicepresidente del hospital, que acudió al lugar de los hechos, escuchó su demanda y me miró instintivamente. Lily, da que la señora Chloe confía tanto en ti, ¿por qué no te encargas de esta cirugía? En mi vida pasada, estuve a punto de ascender a médico asistente. Si no fuera por la campaña de desprestigio en línea de Chloe, habría tenido el título hace mucho tiempo. Esta misma vicepresidenta jugó un papel importante en mi caída. Para asegurarse de que el ascenso le correspondiera a mi rival de departamento, el Dr. Chow borró deliberadamente las grabaciones de seguridad del quirófano de ese día, dejándome sin posibilidad de defenderme. Me presionaba para que me operara ahora porque sabía lo arriesgado que era. Si me negaba y Chloe no se transfería, la operación recaería en el Dr. Chow. Pero el Dr. Chow fue descuidado y ya había cometido varios errores menores en el quirófano. Temía que el Dr. Chow lo arruinara todo y causara un incidente grave, así que quiso lanzarme esta papa caliente. Desafortunadamente para él, calculó mal. Señalé el quirófano contiguo. Tengo una cirugía a las 10:30.
Están preparando a la paciente para un embarazo ectópico de emergencia. Su estado es extremadamente inestable. No puedo realizar 2 cirugías a la vez. Tendrás que buscar a otra persona. Te recomiendo una transferencia. En mi vida pasada, debido a que me obligaron a operar a Chloe, la paciente con embarazo ectópico se desplomó en el vestíbulo de la clínica. Sin otra opción, el Dr. Chow tuvo que aceptar el caso. Pero la paciente sufrió una hemorragia masiva en la mesa de operaciones y falleció. Era una joven de 25 años, en la flor de la vida. Su esposo, que supuestamente estaba en el ejército, corrió a verla y descubrió que ya la habían llevado a la morgue. Me sentí fatal por eso en mi vida pasada. Esta vez, lo primero que hice fue correr a la recepción de la clínica hace una hora, encontrarla y organizar su ingreso y cirugía inmediatas. Estaba seguro de que podía salvarla, y quería hacerlo. Salvarla era infinitamente mejor que salvar a una serpiente desagradecida como Chloe. Al oír esto, Chloe se retorció en la camilla, gritando de dolor y molestia. No. Que le busquen otro médico. Te quiero a ti. Y quiero que me operes ya. Sabía que yo era un cirujano experto que podía sacarla de la camilla sin problemas. No solo quería a mi marido, también quería mis habilidades. Y ella apostaba a que nunca arriesgaría mi carrera saboteando su cirugía. Todos mis años de trabajo duro habrían sido en vano. Me burlé. ¿Con qué fundamento? Tu vida es una vida, pero la de otra persona no. La paciente con embarazo ectópico ya muestra signos de una hemorragia grave. Si retrasas egoístamente su cirugía y le pasa algo, ¿podrás asumir esa responsabilidad? Ante una acusación así, si Chloe tuviera un poco de sentido común, sabría qué hacer. Que la transfieran de inmediato o que mi esposo use su dinero para traer un equipo de especialistas para una intervención de emergencia. Cualquiera de las dos habría sido una opción viable. Pero Chloe, confiando en su juventud, estaba decidida a enfrentarse a mí. Su cirugía no tiene nada que ver conmigo. Solo intentas evitar operarme porque tu marido está enamorado de mí. Soltó la aventura sin más. Nos resonaron las exclamaciones. Esta joven estrella sí que tenía un descaro. A Chloe no le importó. Solo sabía que esta era su oportunidad de derribarme y convertirse en la legítima señora Miller. Ignorando las miradas de desprecio y sorpresa de quienes nos rodeaban, atacó de nuevo. ¿No se supone que los médicos son imparciales? Ahora mismo soy ante todo una paciente. No pueden negarse. Si lo haces, estás demostrando un desprecio temerario por la vida humana. Así es como usas esa frase. ¿Intentas hacerme sentir culpable? Casi me río. Me puse la mascarilla y me di la vuelta para irme. Tengo que prepararme para la cirugía. No tengo tiempo para tus juegos. Deberías transferirte mientras puedas. Al ver que su culpabilidad no funcionaba, Chloe se volvió hacia Mark, que se retorcía las manos, y fingió lástima. Cariño, me duele mucho. Por favor, pregúntale por mí. Solo quiero que ella me opere. En cuanto Mark me miró a los ojos, apartó la mirada, avergonzado y culpable. Nunca imaginó que esto sucedería. No solo me encontré con su amante, sino que ella me exigió que fuera su cirujano. Pero luego pensó en que no me había embarazado en los 5 años que llevábamos casados. Un problema del que me echó la culpa. Chloe ya le había prometido tener hijos. No podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo perdía el útero, dejando a la familia Miller sin heredero. Con un gesto de indiferencia, me miró con los ojos llenos de impaciencia. Aunque estés enfadado conmigo por hacer trampa, hay un límite. Chloe está en este estado. Como médico, tu principal deber es salvar vidas. Si te atreves a dejarla morir, me divorcio de ti. Reí fríamente para mis adentros. ¿Este era el hombre que había amado durante 5 años? En este momento crítico, estaba del lado de Chloe, dejando que me atormentara. Pero ya no tenía miedo. Podría perder la casa, el matrimonio, no me importaba. Ya había muerto una vez. ¿De verdad creía que dejaría que un hombre que me traicionó dictara mis decisiones? No me arrepentí. Acabo de lanzar una sola frase por encima del hombro. Entonces divorciémonos.
Una zorra y un cabrón, se merecen el uno al otro. Mark probablemente nunca imaginó que yo, la esposa que siempre había sido tan cálida y considerada, le levantaría la voz. Sintió como si su nombre, el nombre del gran Mark Miller, acabara de ser arrastrado por el lodo. A medida que me alejaba, supo que no podía arrastrarme a una confrontación en medio de un hospital en horario de trabajo. Solo pudo rugir de rabia impotente. Bien, divórciate de mí. ¿No te arrepientes? Lo ignoré y entré a la sala de esterilización para empezar mi trabajo. Mientras la pesada puerta de acero se cerraba lentamente tras mí, aislándome del mundo, sentí una sensación de paz. En ese momento, nada más importaba. Solo era un médico. Lo único que tenía en mente era mi paciente y cómo sacarla sana y salva de la mesa de operaciones. Eso era todo lo que importaba ahora. Afuera, en el pasillo del hospital, la historia era otra. Chloe seguía furiosa. No me importa. Quiero que me opere. Si no acepta, moriré hoy en tu hospital. Al principio, Mark intentó razonar con ella. Cariño, ya empezó otra cirugía. Probablemente pasarán horas antes de que salga, y no puedes esperar tanto. Deja que te transfiera. El hospital público a unos 5 kilómetros de aquí es de primera. Se asegurarán de que salgas de esto sana y salva. Si Chloe no hubiera insistido en que la ambulancia la trajera aquí después del accidente, la habrían llevado al centro de traumatología de nivel 1, más cerca del lugar del accidente, no a este hospital privado de alta gama. El vicepresidente también temía que la terquedad de Chloe la llevara a la muerte en su hospital. Si eso se supiera, el revuelo mediático sería catastrófico. No le quedó más remedio que participar. Sí, señora Chloe, quizás debería transferirse. El doctor Peters ya se jubiló y nuestro otro ginecólogo está de vacaciones. Aparte de Lily, la única doctora disponible para realizar esta cirugía es la doctora Chow, quien es bastante joven. Para mayor seguridad, también recomiendo un traslado inmediato. Pero Chloe no la escuchaba. Su mente estaba obsesionada con su premio, convertirse en la próxima señora Miller. Incluso le preguntó a la vicepresidenta. ¿Cuánto falta para que termine su cirugía? Estoy dispuesto a esperar. Al ver su determinación, el vicepresidente la trasladó a una habitación para pacientes hospitalizados para una evaluación completa, mientras alguien llamaba a Mio para preguntarle a una enfermera. La respuesta llegó rápidamente. Podría ser 1 o 2 horas, como mucho, pero también podría durar 7 u 8 horas. Si Chloe hubiera atendido a la razón entonces, podría haber salvado su útero. Pero estaba decidida. La esperaré. Programen mi próxima cirugía y prepárenme. Dicho esto, Chloe, con una palidez impecable, y con la ayuda de una enfermera, empezó a prepararse y a ponerse una bata de hospital. El vicepresidente y Mark fueron expulsados de la sala. Temiendo lo peor, Mark llamó a su secretaria. Consíganme los especialistas más reputados de todos los hospitales cercanos que puedan venir de inmediato. El dinero no es problema. Chloe lo oyó desde dentro de la habitación y empezó a gritar. No. Quiero a Lily. No te atrevas a llamar a nadie más o rompo contigo. Mark tuvo que ceder. Y así esperó Chloe con el rostro pálido y un tubo de oxígeno en la nariz. Incluso tuvo energías para grabar un vídeo corto para interactuar con sus fans. Hasta que media hora después, un gran charco de sangre brotó repentinamente de debajo de ella. Para cuando terminó la cirugía, habían pasado 5 horas. Al ver la hemorragia que finalmente se había detenido, le entregué la pinza hemostática a mi asistente. Tenía la frente perlada de sudor. El resto depende de ti. Me aparté y me apoyé en la pared para descansar. Pero mi cuerpo empezó a deslizarse hacia abajo inmediatamente. Había estado de pie demasiado tiempo, y la intensa presión me había dejado completamente sin fuerzas. Una enfermera cercana me preguntó rápidamente, preocupada, ¿estás bien? Me sequé el sudor de la frente y asentí. Al igual que en mi vida anterior, la paciente comenzó a sangrar a mitad de la cirugía. Por suerte, esta vez estaba preparada y logré una salvación brillante. Le salvé la vida, aunque tuve que extirparle una trompa de falopio. Perdió mucha sangre, pero tras una buena recuperación, aún tendría posibilidades de tener hijos en el futuro.
Al salir del quirófano y entrar en el largo pasillo, todas las demás puertas del quirófano estaban cerradas herméticamente. Por un instante creí oír los gritos de dolor de Chloe. Probablemente fue solo una alucinación inducida por el estrés. Por un momento incluso sentí que volvía a mi vida anterior, justo después de terminar la cirugía de Chloe. En aquel entonces no le había reprochado su aventura con mi marido. Solo esperaba que una vez que se recuperara, se alejara de nuestras vidas para siempre. Pero ella pagó mi bondad con traición, destruyendo todo lo que tenía, todo por un hombre. En mi vida pasada, cuando tomé ese bisturí y me corté las arterias, me temblaban las manos. Qué desesperanzada debí sentirme. La pesada puerta de acero se abrió lentamente frente a mí. Mark esperaba afuera, pensó que era Chloe la que sacaban en silla de ruedas. Corrió hacia mí. Doctor, ¿cómo está Chloe? Cuando levantó la vista y vio mi rostro exhausto, se quedó sin palabras. Fruncí el ceño ligeramente. ¿No se transfirió? ¿Dejó que la doctora Chow la operara? Le había dicho específicamente a Mark que la doctora Chow era una doctora incompetente que consiguió su trabajo gracias a sus contactos. Aún así, le permitió operar a Chloe. Parecía que no la quería tanto como yo pensaba. Prácticamente estaba jugando con su vida. Mark entendió claramente lo que quería decir. Su rostro reflejaba preocupación. No quería, pero se nos acabó el tiempo. Su estado era crítico. Chloe ya no era mi paciente. Que estuviera en estado crítico o no me incumbía. Agotado como estaba, no tenía ningún interés en hablar de su amante. Me di la vuelta y caminé hacia mi oficina. Tenía tanta hambre que veía borroso y solo quería comer algo para recargar energías. Se me ocurrió una idea. Abrí la cámara frontal de mi teléfono, empecé a grabar un vídeo y lo escondí en una estantería cercana, apuntándome a mí mismo. Levanté mis manos ligeramente temblorosas hacia la cámara. Acababa de terminar una cirugía de 5 horas. Mis manos ya casi no se sienten como mías. Entonces con destreza saqué un paquete de galletas de mi cajón y comencé a devorarlas, acompañándolas con un vaso de agua fría. Mi compañero del mostrador de al lado me vio y pareció desconcertado. ¿Estás grabando un vídeo o transmitiendo en vivo? Ya sabes que las transmisiones no están permitidas en el hospital. Me llevo un dedo a los labios con una sonrisa cómplice. Es un vídeo. Ya verás para qué sirve. Mientras comía agaché la cabeza y comencé a escribir mis notas quirúrgicas. De repente con un fuerte golpe Mark irrumpió sin llamar. Tenía los ojos inyectados en sangre mientras me agarraba el brazo. Chloe está en grave peligro. El hospital te ha dado el visto bueno para participar en la cirugía. Tienes que ir a salvarla. Lo sabía. Sabía que Chloe no me dejaría escapar tan fácilmente. Enfrentando una crisis, ¿y ahora quieren que me una? El vicepresidente probablemente intentaba que asumiera la culpa por el Dr. Sa. Chloe, por supuesto, se alegraría de verlo. Pero no iba a permitir que mi carrera se arruinara una segunda vez. Señalé mis manos temblorosas. Me temo que no puedo ayudarte. Necesito al menos 1 hora para recuperarme. Deberías usar tu dinero y llamar a ese equipo de expertos externos. La voz de Mark estaba ronca. Los expertos a los que llamé no llegarán a tiempo. Puede que no lo consiga. Si algo le pasa, no te dejaré escapar. Me pareció divertidísimo. Lo miré con frialdad. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? No soy su médico de cabecera ni participé en su tratamiento. El accidente ocurrió porque ustedes dos se pusieron demasiado juguetones en el coche, lo que distrajo al conductor y lo hizo estrellarse contra la mediana. Si no, ¿cómo pudo lesionarle el útero con tanta precisión? ¿Qué tiene que ver todo eso conmigo? ¿Te dije que lo hicieras en un vehículo en movimiento? ¿Conducía yo? Había un centro de traumatología más cercano y de mayor reputación cerca del lugar del accidente, pero ella insistió en venir hasta aquí para que la esposa de su amante le realizara la cirugía. No dejes tan claras tus malas intenciones. Mark se quedó atónito y en silencio. Sabía que todo era cierto. No podía creer que lo supiera todo, incluso lo que él y Chloe hacían en el coche.
Tras una larga pausa apartó la mirada con culpa. Cariño, me has malinterpretado. No estaba jugando con ella en el coche y nuestra relación no es lo que te imaginas. Hablaremos de esto cuando lleguemos a casa. Dicho esto, salió corriendo de mi oficina. Mi colega, que había presenciado todo el intercambio, me levantó el pulgar. Eres como un vidente. Sonreí con amargura. Una vez mordido, 2 veces tímido. Solo supe los repugnantes detalles del accidente de coche de Chloe en mi vida pasada, después de morir. Mi fantasma había regresado a nuestro apartamento, donde escuché a Mark y Chloe discutiendo al respecto. Después de descansar exactamente 1 hora, mi segunda cirugía programada del día estaba lista. Al pasar mi huella dactilar y regresar al pasillo quirúrgico, vi por casualidad que sacaban a Chloe en camilla de una sala adyacente o que vomitaba sin control. El doctor Sa estaba con ella, junto con un especialista que había llegado más tarde. Sin embargo, para cuando llegó el especialista, la cirugía ya había terminado y no había podido ayudarme. Cuando Chloe me vio, sus ojos prácticamente destilaban veneno. Abrió la boca para maldecirme, pero estaba tan débil por la pérdida de sangre que simplemente volvió a vomitar, con el rostro de una palidez aterradora. Cuando terminé mi segunda cirugía y regresé a mi consultorio, la doctora Sa ya estaba allí esperándome. Me dedicó una sonrisa triunfal. La cirugía fue un éxito. Apuesto a que no lo vieron venir. La señora Chloe ya prometió darle más publicidad a nuestro hospital. Voy a ser la nueva cara de este lugar. El puesto de médico de cabecera es definitivamente mío. ¿Ella? ¿Médico de cabecera? En mi vida pasada, si el vicepresidente y Chloe no hubieran conspirado contra mí, ese título habría sido mío. Parecía que los dos habían vuelto a hacer equipo en esta vida. Pero no tenía miedo. Esta vez, no había tocado la cirugía de Chloe, si le iba bien o no, no me importaba. Además, la cirugía de embarazo ectópico que me acababan de realizar fue todo un éxito. La familia del paciente estaba encantada al llegar y dijeron que me elogiarían. Ahora todos en esta planta decían que tenía la mejor reputación, y mi ascenso estaba prácticamente asegurado. A las 6 de la tarde, cuando por fin me quité la bata blanca y salí del hospital, sentí un alivio increíble. El día terrible casi había terminado. Cuando llegué a casa, Mark aún no había regresado. Probablemente seguía en el hospital con su querida Chloe. En la esquina, las rosas que celebraban nuestro 5º aniversario de bodas aún estaban en su jarrón. Era una vista patética. Las saqué y las tiré directamente a la basura. Luego, a través de un amigo, contacté con un abogado de divorcios. Después de explicarle la situación, me dijo que redactaría los papeles del divorcio lo antes posible. Este divorcio estaba en marcha. No solo estaba hablando. Mark no llegó a casa hasta tarde esa noche. Agotado, entró en el dormitorio principal con la intención de engatusarme y suavizar las cosas. En cambio, encontró todas mis pertenencias empacadas y apiladas en un rincón. Me había mudado a la habitación de invitados e incluso cerré la puerta con llave. Honey abrió la puerta. Tenemos que hablar, dijo tocando pacientemente. Mañana puedes hablar con mi abogado. Después de eso, por mucho que tocara, lo ignoré. Era tarde y necesitaba dormir. Tenía un largo día de trabajo por delante. Ahora que había decidido divorciarme, no iba a detenerme en el pasado, ni en viejos sentimientos, ni en su traición, comparado con la muerte. Eran asuntos menores. Mi futuro era prometedor. No me habían repudiado, no estaba deprimida y me sentía segura y llena de vida. Dormí profundamente toda la noche. Mark, en cambio, no pegó ojo. Le preocupaba que la verdad sobre el accidente de Chloe se filtrara en Internet y dañara su imagen de empresario. Le preocupaba que la cirugía de Chloe afectara su fertilidad, y le preocupaba que yo fuera en serio con el divorcio y me quedara con una gran parte de su patrimonio. Por la mañana, terminé mi rutina en la cinta de correr y me senté a la mesa a disfrutar del desayuno. Mark finalmente se levantó. Con ojeras, se sentó frente a mí. Se masajeó las sienes, le dolía la cabeza mientras miraba las cajas llenas en la sala. ¿De verdad te estás divorciando de mí? Ayer mismo estaba enfadada. Sonreí mirándolo como si fuera basura.
Sí, nos vamos a divorciar. Ya he preparado los papeles. Te los entregarán en tu oficina esta mañana. Fírmalos y podemos separarnos amistosamente. Mark finalmente entró en pánico. No era que no soportara perderme, no me habría engañado si lo hubiera hecho. Tenía miedo de que me llevara la mitad de nuestros bienes conyugales. Mientras estuviéramos casados, no podía llevarme esa riqueza. Suavizó su tono y me tomó la mano. Cariño, ¿no puedes perdonarme solo por esta vez? En cuanto a Chloe, si tiene un bebé, lo traeré a casa para que lo críes. No me casaré con ella. Eres mi esposa, mi única esposa. ¿Por qué debería tolerar que mi esposo tenga un bebé con otra mujer? ¿Acaso criar al hijo de la amante de mi esposo era un regalo? Me dio asco. Retiré la mano y la sequé con fuerza con una servilleta. No, gracias. Pueden criar a tantos como quieran. Los de la mudanza llegarán pronto. Aquí tienes las llaves de la casa. La próxima vez que nos veamos estaremos en el juzgado. Tiré las llaves sobre la mesa, agarré mi bolso y salí, ignorando todas sus súplicas de que me quedara. Ya le había contado a mi familia, incluso a los mayores, sobre el divorcio. Tras una breve videollamada familiar anoche donde amenacé con cortarles la comunicación, finalmente dejaron de intentar que me reconciliara con Mark y aceptaron el divorcio. El matrimonio es la unión de dos familias, y el divorcio es su separación. Aunque los lazos financieros no se cortaran por completo de inmediato, las futuras colaboraciones de nuestra familia serían mucho menos íntimas. Una vez informados los mayores, no hubo vuelta atrás. Le gustara o no a Mark, este divorcio estaba en marcha. Mark no opuso mucha resistencia. Creía que yo era la razón por la que no habíamos tenido hijos en 5 años, y como solo pedía lo que legalmente me correspondía, apretó los dientes y accedió, deseoso de allanar el camino para que sus futuros hijos heredaran su fortuna. A la mañana siguiente me tomé el día libre y fuimos al juzgado. En 30 días, después de terminar el periodo de espera, habríamos terminado oficialmente. Al salir del juzgado, Mark se burló. Eres infértil. Sin mí no eres nada. Me reí. Sin ti soy médico y soy malvada. Tengo una excelente educación y una sólida formación. Puedo arreglármela sola. Y por cierto, no tengo ningún problema de fertilidad. Revisé los resultados de nuestro examen de salud prematrimonial de hace 5 años. Estabas demasiado ocupado para verlos entonces, pero los guardé para ti en el fondo de la caja fuerte. Deberías echarles un vistazo cuando puedas. Mark se quedó paralizado. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo podría? No respondí. Simplemente paré un taxi y me fui. Entre nosotros dos, no era yo quien era infértil. Era Mark con su estilo de vida poco saludable. Tenía zoospermia, una incurable. Lo sabía desde nuestra revisión prematrimonial hace 5 años, pero no quería herir su orgullo, y de todas formas no planeaba tener hijos en 5 años. Así que nunca se lo dije, pensando que él mismo acabaría encontrando el informe. Nunca imaginé que se convertiría en su excusa para engañarme. La ironía era asfixiante. Cuando regresé al hospital, mis colegas me miraban raro. ¿Había iniciado Chloe otra campaña en línea en mi contra? De vuelta en la oficina, inmediatamente le pregunté a mi colega Jen, ¿a qué vienen todas esas miradas? Jen susurró, durante los últimos días, Chloe ha estado intentando desanimarte y ensalzar al Dr. Chow presumiendo ante sus fans en directo sobre sus increíbles habilidades. Aunque Chloe tenía dolor abdominal ocasional, el Dr. Chow, su médico de cabecera, lo descartó como un síntoma posoperatorio normal. Pero hoy Chloe empezó a gritar de dolor. Una nueva ecografía reveló que la cirugía fue un fracaso. Tiene una infección grave y podrían tener que extirparle el útero. El Dr. Chow ya ha sido suspendido y está a punto de iniciarse una investigación por negligencia médica. Probablemente el vicepresidente también será considerado responsable. Y Chloe vuelve a exigir que le hagas la siguiente cirugía, sin importar cuánto tiempo tenga que esperar. Así que no descansará hasta arrastrarme con ella. No quería hacer públicos nuestros asuntos personales, pero como seguía insistiendo, era hora de devolverle el favor. Durante mi hora de almuerzo,
Llamé a un amigo que dirige una empresa de medios y le pedí un pequeño favor. Media hora después, un importante sitio de paparazzi soltó una bomba. Una estrella de cine de renombre, Chloe, había sido descubierta en una aventura con un magnate casado. El vídeo de Mark cargando a Chloe al hospital, el vídeo de Chloe exigiendo que la operara, la grabación de mi discusión con Mark en mi oficina, fotos de Mark y yo en el juzgado, todo estaba ahí. Incluso incluían imágenes de vigilancia en carretera del día del accidente, donde se los veía a ambos saliendo del coche a rastras desaliñados. La evidencia era tan contundente que no tenían escapatoria. Internet explotó. Multitudes de personas acudieron en masa a la historia por el drama. Para cuando Chloe y Mark intentaron controlar los daños, ya era demasiado tarde. Mark no tenía presencia en redes sociales, pero Chloe sí. Su cuenta con 5 millones de seguidores se llenó de comentarios furiosos de internautas que la criticaban duramente. Chloe es muy tóxica. ¿Ir al hospital de la esposa de su amante después del accidente? ¿Se lo estaba restregando en la cara? ¿Cómo se atrevía a exigirle a su esposa que le operara? Ya veo por qué no lo hacía. Sentí lástima por ella después del accidente. Ahora siento lástima por mí mismo por ser tan malo juzgando a las personas. Chloe se merecía ese accidente de coche. Adiós a su inocente imagen de flor. Hacer eso en un coche. Cancelen a Chloe. No podemos dejar que gente como ella corrompa la sociedad. Me da mucha pena su esposa. No hizo nada malo y casi destruye su carrera. Al ver la oleada de odio dirigida contra ella en línea y el desplome del precio de las acciones de la empresa familiar de Mark, sentí una profunda satisfacción. En cuanto Mark se enteró, me llamó. No contesté, simplemente rechacé la llamada. Si no hubiera necesitado volver a verlo para finalizar el divorcio, lo habría bloqueado en el acto. Él recurrió a escribirme. Cariño, sé que hiciste esto. Desquítate conmigo, pero por favor, déjala en paz. Ya ha sufrido bastante. Le respondí. Ella empezó. Sigue intentando obligarme a operarla otra vez. ¿No puede vivir sin intentar incriminarme? Mark pensó un momento y luego decidió cambiar de táctica. Cariño, si aceptas dejarla salir del apuro y hacer una aclaración pública de que esos rumores son infundados, te daré $10 millones extra en el acuerdo de divorcio. ¿Qué te parece? No lo había entendido en absoluto. Si yo fuera tú, estaría ofreciendo una disculpa pública ahora mismo para minimizar el daño a tu empresa, en lugar de intentar callarme. Pero el orgullo de Mark no le permitió agachar la cabeza y admitir su error. Volvió a escribir. ¿Qué tal 20 millones? Si desmientes los rumores sobre nuestro matrimonio, estabilizarás las acciones de la empresa y Chloe podrá superar esto. Respondí al instante. No hay trato. Si de verdad te importa Chloe, la convencerás de que se cambie de hospital. Dile que deje de molestarme. Si logra salvar su útero, aún podrá tener hijos. No importa que tengas azoospermia. Ella puede usar un donante de esperma. Puede que el bebé no sea tuyo, pero al menos tu esposa sí. Tomé una captura de pantalla de la conversación y la envié al chat familiar, para que todos vieran la verdadera cara de Mark. Mi suegra fue la primera en reaccionar en el chat. ¿Azoospermia? ¿Cómo podía mi hijo tener azoospermia? Se le vino el mundo encima. Mis padres maldijeron a Mark, diciendo que se lo merecía, y luego abandonaron el grupo de chat. Desde que me divorcié de él, nuestras familias dejaron de estar conectadas. Uno a uno, todos los parientes de mi familia abandonaron el grupo. Sin embargo, los tíos de Mark intervinieron, aportando su granito de arena. Una se ofreció a que Mark adoptara a su nieto, pues claramente tenía la vista puesta en su fortuna. Otra se ofreció a presentarle a una joven que pudiera ser madre sustituta, lo que echó más leña al fuego. Alguien más le aconsejó que no se divorciara y que arreglara las cosas conmigo. Ya que no puedes tener hijos, ¿para qué armar tanto lío? Sus palabras entrometidas volvían loco a Mark. Observé cómo se desarrollaba el drama con creciente satisfacción. Una vez que me harté, abandoné el chat grupal. De repente el mundo quedó en silencio. Esa tarde Mark envió a alguien para que se encargara del traslado de Chloe a otro hospital.
Probablemente temía que volviera a provocarme y causara un escándalo aún mayor. Tuve menos contacto con Mark después de eso, pero siempre me llevé bien con su prima. Más tarde me contó todo el drama entre bastidores. Debido a la revelación de la azoospermia y al impacto en el precio de las acciones de la empresa, el padre de Mark lo destituyó como heredero familiar. Lo degradaron a administrar una sucursal en un pueblo remoto, y su familia le cortó el acceso a sus tarjetas de crédito con límite alto. De ahora en adelante tendría que vivir con un salario fijo. Tras ser excluida de la industria del entretenimiento, Chloe enfrentó demandas masivas por incumplimiento de contrato. Una vez que Mark se quedó sin dinero, ni siquiera pudo pagar sus gastos médicos. Poco después la infección se agravó tanto que la obligaron a extirparle el útero en un pequeño hospital local, lo que puso fin a sus posibilidades de tener hijos. Uno pensaría que dos personas que no podían tener hijos encontrarían consuelo el uno en el otro. Pero en cambio Mark empezó a resentirse con Chloe por no tener útero y discutía constantemente con ella. Chloe ya no lo soportaba. Una noche terminó su vida llena de deudas saltando de un edificio. Murió justo el día en que terminó nuestro periodo de espera para el divorcio. Mark nunca apareció en el juzgado, a pesar de que lo esperé todo el día. Sabía que me odiaba. Quería atraparme en el matrimonio. Como su vida era miserable, tampoco quería que yo fuera feliz. Quería hundirme para que nunca pudiera volver a casarme. Pero yo no tenía intención de volver a casarme. Me habían ascendido a médico asistente. Tenía dinero y era atractiva. ¿Por qué querría volver a la prisión del matrimonio? Si quería alargarlo, que lo hiciera. Podría pedir el divorcio por separación. Solo tardaría un par de años más. Durante esos 2 años viajé al extranjero, recurrí a un donante de esperma y quedé embarazada. Di a luz a una hermosa niña. Cuando Mark se enteró de que tenía una hija, finalmente cedió con el divorcio. Sabía que su resistencia ya no cambiaría nada. Solo resultaría en que su propio historial mostrara una niña de padre desconocido. El día que fuimos al juzgado a ultimar los trámites, Mark parecía mucho mayor. Cuando tuvo el certificado de divorcio, expresó su primer arrepentimiento. Lo lamento. Si tan solo no hubiera hecho trampa. Reí fríamente. Si yo hubiera muerto y Chloe hubiera ganado, ¿aún te arrepentirías? No te arrepientes de tus decisiones. Solo lamentas haber perdido. No necesitaba su arrepentimiento. Solo necesitaba que viviera el resto de su vida en la miseria, sin esperanza de futuro, y que finalmente se marchitara.